Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Teníamos por un lado que se empezaba a volver los viajes y por otro lado teníamos como un pedido de una empresa para ya hacer un desarrollo que quería hacer algo como mucho más grande, que implicaba que contratemos, no sé, a 30 personas más. Era como un desarrollo de más de $1 millón. Y fue difícil la decisión porque es como que era tentador, pero por otro lado no nos gustaba. Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Juliana Bustamante y esto es Mindset Emprendedor, el podcast Endeavor donde nos metemos en la cabeza de los que piensan en grande. Hoy tengo un invitado muy especial, como todos los que tenemos en Mindset Emprendedor. Él es emprendedor Endeavor, es clarinetista, es padre de 2 y además es cofundador de Turismo City y no puedo evitar que se me venga a la cabeza el paga menos por viajar. ¿Cómo pegó ese jingle? ¿No, Juli? ¿Cómo estás? Todo bien, muy contento de estar acá. Sí, el jingle es una de las cosas que logró que la marca sea muy conocida. Bien, ¿y todavía esa promesa de paga menos por viajar se sigue sosteniendo? Sí, porque también, más allá, además de ser el jingle con el que nos promocionamos, es nuestra misión como empresa. O sea, cada producto que pensamos y desarrollamos de fondo tiene el objetivo de que la gente pague menos por viajar. Bien, me encanta, me encanta. Bueno, Juli, me encantaría saber cómo empezó Turismo City. Bueno, ya lo conozco bastante, entiendo que empezaron con Descuento City, pero bueno, contémosle a la gente que nos está escuchando cómo fue tu recorrido, porque vos no venís del mundo del turismo, te empezaste a meter en otra compañía. Contanos un poco cómo empezó. Bueno, cuento rápidamente, con Martín y Andy, mis socios, teníamos Descuento City, que era un agrupador de descuentos allá lanzado en el 2010. Nos iba bien, la verdad que la empresa crecía, era rentable, pero veíamos que era un mercado que afuera, en Estados Unidos principalmente, ya había como pasado su auge y empezaba a caer. Veíamos las noticias de Groupon, que era como el referente, y no eran noticias buenas, caían las acciones, despedían al 30% de los empleados. Entonces, todas esas señales nos decidieron a hacer un cambio de rumbo o por lo menos lanzar algo en paralelo, en realidad, que fue en su momento Descuento City Viajes durante creo que 3, 4 meses hasta que dijimos, no, esto va en serio, llamémoslo, pongámosle un nombre nuevo y manejémoslo como una empresa nueva. Y bueno, ahí 2014 lanzamos Turismo City. Medio en paralelo, como compartiendo el tiempo del equipo, mitad para cada empresa, porque la verdad que todavía Descuento City le iba bien, no la queríamos matar de un día para el otro. Así que fue como un pivot, lo que se llama pivot en el mundo emprendedor, pero que duró más o menos un año y medio en transformarse Descuento City en Turismo City. ¿Y qué métricas te dieron cuenta de que, bueno, acá hay una oportunidad, acá hay un negocio como para matar a la vaquita lechera, que en su momento era Descuento City, e ir por la compañía que tienen hoy? En su momento con Descuento City, el 50% de los cupones que vendíamos ahí por el 2013 eran relacionados a turismo, ya sea noche de hotel o escapada. Eh, por otro lado, las agencias de viajes estaban empezando a digitalizar, o sea, agencias que venían muy del mundo offline empezaban a lanzar sus ventas online, lo mismo con las aerolíneas. O sea, era todo bastante nuevo. Ya existía, las aerolíneas ya hace rato vendían online, pero al menos en Latinoamérica recién ahí estaba empezando el auge. No había un sitio que compare a los precios de las distintas agencias de viaje y aerolíneas. Había en Estados Unidos y Europa, entonces estaba probado que era un modelo que funcionaba, pero en Latinoamérica no había ni cerca. Nos gustaba mucho viajar, que eso es algo importante porque nosotros veníamos de una industria que no éramos muy el consumidor ideal, como que no comprábamos muchos cupones, cada tanto, pero en cambio viajes sí, éramos grandes consumidores de viajes online, o sea, conocíamos la industria más como usuarios, conocíamos los problemas. Creíamos que haciendo eso íbamos a por viajar gratis o nos iban a invitar a viajar por el mundo. Es algo que todavía nunca pasó. No Pero bueno, sucedió, no, no sucedió no eso. sucedió. Pero bueno, fueron como muchos factores, indicadores, no tanto de números, sino de cosas que veíamos alrededor que decíamos,
el momento. Y además teníamos una base de datos muy grande de usuarios, que los usuarios sí eran del mismo estilo, eran usuarios que ya conocían lo que es comprar online, lo que es comparar, buscar precio. Así que eso también ayudó mucho en su momento. Descuento City creo que tenía una base de 1 millón de usuarios en Argentina, Chile, Colombia. Creíamos que la tecnología iba a ser parecida. Dijimos, esto es cambiar un poquito los colores y bueno, cambiar el proveedor, pero mucho más complejo, la industria del turismo. Pero bueno, la verdad que ayudó. No fue como lanzar una startup desde cero, sino que ya teníamos una base, teníamos un equipo. Eh, y después, bueno, en realidad tardó bastante en ser rentable, o tardamos bastante en darnos cuenta que la decisión había sido la correcta, porque por un tiempo, como dije, por un año todavía la empresa rentable era Descuento City. La que pagaba los sueldos del equipo era Descuento City. Turismo City creo que 1 año y medio tardó en ser rentable. Pero bueno, ya después de ese año y medio pudimos empezar a crecer más, a hacer más publicidad, bueno, a darnos a conocer. Me acuerdo ahí cuando estábamos decidiendo qué hacer con Turismo City, que teníamos el dilema de si matar Descuento City, que era la vaca lechera, o mantener las dos. Llegamos a un mentor, a Luciano Nícora, que la verdad es que hasta el día de hoy es un gran amigo y referente. Y Eh, miembro de Endeavor desde hace muchísimos años. Gran sí, responsable de que Endeavor en el interior haya sido tan importante. bueno, y Luciano, nada, me acuerdo que nos dio muy buenos consejos en ese momento de que hay que, como, me acuerdo que me contó una historia como que había que matar a la vaca lechera para poder crear algo más grande. Y nada, me re quedó eso y después, gracias a esas reuniones, consejos de Luciano, empecé a conocer un poco más lo que era Endeavor, y lo importante o la ayuda que le daba a los emprendedores que querían escalar. Y también esa filosofía, en ese consejo que él nos dio, estaba la filosofía Endeavor de escalar, de hacer cosas grandes. Así que bueno, ahí fue que también empezamos como un proceso de quedar en Endeavor. Todavía Turismo City era muy chico, no quedamos en la selección. Fue un gran aprendizaje también. ¿Te enojaste en ese momento cuando no No, no, quedaron? porque ya veníamos de no quedar en muchas cosas, no Ok, fue el primer ok. rebote. No, ya habíamos quedado fuera bueno, inversores muy al principio que nos rebotaron, o programas también, algún programa tipo de fondos que también, pero siempre son aprendizajes. Sí tratamos de que siempre tener claro el por qué no quedamos, nos ayudó mucho, y de hecho no nos enojamos porque volvimos a los 2, 3 años, en 2019, a hacer el proceso. Esta vez sí quedamos en diciembre de 2019 como Emprendedores Endeavor. Y nos vino justo muy bien porque después vino la pandemia y Endeavor nos reayudó durante la pandemia. De hecho, todo lo que hicimos de poder dar servicios a otras empresas y llegar a empresas en todo el mundo eh, fue gracias a Endeavor. En los grupos de Endeavor mandábamos como un speech de somos una empresa de travel que tiene a todo su equipo, que hizo la app más descargada de travel de Latinoamérica, libre para hacerte un desarrollo a vos. Punto. Ese era el mensaje. Y gracias a eso, bueno, llegaron un montón de clientes. El poder de la red, ¿no? Muchas veces Totalmente. preguntan esto de, bueno, ¿por qué Endeavor? ¿Qué voy a tener, además de la ayuda que les damos para escalar a través de mentorías y demás? Está bueno esto de la red en momentos difíciles y en momentos no tan difíciles también, ¿no? Totalmente. Justo hablabas de publicidad y creo que es uno de los fuertes de Turismo City, o por lo menos a mí me encanta lo que hacen en términos de contenido y es muy orgánico, ¿no? ¿Quién lidera eso internamente hoy? Bueno, yo estoy a cargo del área de marketing y comunicación, y después en cada equipo hay un líder de la parte de comunicación, de la parte de marketing digital, eh, pero la verdad que todo el equipo lo lidera, o sea, no es, Pero lo las hacen ideas, todo in-house. todo in-house y las ideas surgen de todos, no es que hay una mente brillante que es el que, Mm. sino que todos, muchas cosas las pensamos en conjunto, nos juntamos a pensar ideas sobre una temática, o también estamos todo el día compartiéndonos tendencias que vemos en otro lado. La verdad que
cada vez más las tendencias en cuanto a marketing y comunicación cambian más rápido. Continuamente, sí. Antes por ahí una tendencia podía durar 3 años, 2 años. Ahora, no sé, cada 3 semanas hay algo nuevo y hay que adaptarse. Y Sí, en un total. momento eran los influencers y de un día para el otro pasamos a trabajar mucho más con content creators que no eran conocidos. Después, en vez de content creators, directamente colaboradores de dentro de la empresa. Como que eso cambia todo el tiempo. Y vos estás continuamente, ¿cómo haces como ese research de tendencias? ¿Sos vos? ¿Es todo el equipo No, el no, que es todo está? el equipo y por fuera del área de marketing y comunicación también nos van tirando a veces, no sé, ideas que ven, o sea, somos muy abiertos en ese sentido. De hecho, a veces me pasa que un conocido, un amigo me manda algo y me dice, che, para que lo hagan con Turismo City, esto es del estilo de ustedes. Y sí, estamos todo el día. Es fundamental, a veces, no sé, yo paso mucho tiempo en redes sociales. En algún momento quería, no sé, borrar Instagram y no podía porque es mi Tu trabajo. fuente de O sea, inspiración. ver Tal lo que... cual. De hecho, no sé, nunca tuve un ad blocker para no ver anuncios, porque también ver los anuncios que hacen el resto de las empresas es fundamental. ¿Cuántas personas son en el equipo? Hoy somos 85. Crecimos mucho en los últimos 2 años. Más que nada porque cambió un poco el producto y eso nos hizo crecer con nuevos perfiles más relacionados al mundo del turismo y al producto. Eh, Convertimos algunas de las verticales de Turismo City, que eran un puro comparador que te derivaba a otras agencias, en un marketplace, donde ahora las agencias publican sus paquetes en Turismo City, pero además Turismo City es una de las agencias, sobre todo en paquetes. Ya creo que el 50% de los paquetes que se venden son de Turismo City, operado por Turismo City de punta a punta, y eso nos hizo que sumemos un montón de gente idónea en turismo, en hotelería, en atención al cliente, en pagos, en acuerdos, o sea, Ustedes arman los paquetes. sí. Bien. ¿Y eso se les ocurrió ahora en el último tiempo? ¿Por qué no lo habían pensado antes? ¿Por qué justo ahora? No, a ver, nosotros siempre nuestra filosofía, como dije antes, es pagar menos por viajar. Ujú. O sea, siempre buscábamos que el usuario encuentre el mejor precio, ya sean vuelos, hoteles, paquetes, etcétera. Veíamos que en paquetes, que éramos un simple comparador, faltaba contenido. Los paquetes que teníamos no eran los más baratos del mercado. Veíamos que existían paquetes por ahí en agencias de viaje físicas que ni tienen página web. Veíamos que habían paquetes más baratos. Entonces empezamos primero buscando que esas agencias que no publicaban sus paquetes en internet, o por ahí los publicaban de manera más tipo en Instagram o Facebook, Mm. los puedan disponibilizar como si fueran un mercado libre de paquetes. Así que ahí convertimos lo que era derivar a sitios web en un marketplace donde la gente ve distintos paquetes de agencias que los publican y reserva ahí y después la agencia es la que se lo vende. Claro. Ahí ya fue un primer cambio que logramos de repente tener paquetes buenísimos, que nosotros hacemos un check que lo llamamos paquetes verificados, que es comparamos el precio de cada componente del paquete, el vuelo, el hotel, si tiene traslado, si tiene alguna actividad, si tiene asistencia, cuánto costaría eso mismo comprarlo por separado. Y hay paquetes que cuestan hasta un 60% menos. O sea, es una locura real. O sea, lo compramos en tiempo real y es una locura. Ese fue como el primer cambio, transformar de meta buscador a marketplace. Y después veíamos que todavía habían paquetes o oportunidad de crear paquetes nosotros, ya sea con mayoristas o directamente crearlos nosotros, donde también sean aún más baratos. Y no solo también precios, sino contenido que por ahí no teníamos, no sé, determinado destino. Queríamos tener paquetes a bucios y ningún proveedor tenía. Entonces, ahí sí ya hicimos la agencia de viaje hace 2 años y medio. Fue justo el trámite de la agencia de viaje nos salió aprobado. Creo que un día antes de que Milei saque un decreto de que no hace falta más ser agencia de Ah, viaje. bueno, ya lo tienen. Sí, sí. Y bueno, y desde ahí que sí, que además de tener el marketplace donde agencias buenísimas publican y venden, nosotros también vendemos. Y bueno, eso ayuda a que haya cada vez más contenido, más barato y ganamos todos. Gana el usuario,
ganan las agencias que publican porque ahora la sección tiene como mucho más tráfico, es más conocida. Y bueno, pasó de ser un vertical que no era tan importante para nosotros a ser uno de los más importantes. Está buenísimo. Me quedo pensando y retomando un poco los inicios, ¿cuál fue esa estrategia que utilizaron para tener alcance y para llegar en un mercado tan competitivo como es el turismo? Porque hay muchísimos metabuscadores, como ustedes, como lo definías muy bien recién, que compiten en la región, porque bueno, ustedes además no están solamente en Argentina, sino también en la región. Pero en ese entonces, ¿cómo hicieron para ganar una porción de mercado que hoy es muy significativa? Sí, obviamente no hubo una estrategia, o sea, fue como un mix de estrategias, pero creo que lo que une a todo es la forma en la que comunicábamos. No tanto el dónde, sino el cómo. Siempre tuvimos como una comunicación o un lenguaje más familiar, como no tanto de empresa. Quizás nuestros competidores eran competidores de afuera, bueno, Google, Kayak, Skyscanner, una empresa escocesa, y dos empresas estadounidenses, y nosotros comunicamos primero eso, con un tono más familiar, un tono de un amigo que te está recomendando algo. Bueno, Carla, que te manda Ujú. las recomendaciones, es una persona que escribe recomendaciones porque es una viajera que tiene las mismas dudas que vos y te las va a contestar en el mail o en sus comunicaciones, ya sea en los posteos de redes sociales o en un aviso en un cartel. Hay una historia ahí detrás de Carla, ¿la querés contar? Sí, o sea, Carla en realidad era una empleada del área administrativa que ya venía de Descuento City, y en 2014 estábamos buscando vuelos para ir a la final del Mundial a Río de Janeiro. Los vuelos estaban carísimos, valían como $3.000, y de repente se nos ocurre que en ese momento no era para nada común esto de viajar a Iguazú, de Iguazú tomarte un taxi a Foz de Iguazú y de Foz de Iguazú viajar a Río de Janeiro. Toda esa combinación, en ese momento, me acuerdo que creo que fue un jueves a la tarde, ya a última hora, vemos que costaba, no sé, $120 más 50 del transfer, más otros 120, te da, no sé, $300 a llegar a Río de Janeiro, y bastante cómodo, no es que tenía que hacer una locura, pero había que explicarlo. Yo no podía mandar un newsletter con un banner tipo vuelos a Río por $300. Había que Claro. explicarlo en el tono familiar. Así que estaba Carla, que era muy buena escribiendo. Le pedimos que escriba ese mail, esa promo, para que la gente la entienda, con el costo del taxi, dónde se toma o el transfer. Eh, Mandamos ese mail, lo mandó Carla de Turismo City, así explicado. Y bueno, ese mail le fue bárbaro, más allá de que el precio era una locura. El hecho de que te lo mande una persona que tampoco existía, después se puso de moda el Josefina de Restaurando, Tal etcétera, cual. pero en ese momento no existía que una empresa te mande con el nombre de Carla de Turismo City. Realmente creo que fue la primera que firmó. Es Hoy no verdad. hay empresa que no haga el Julie de Endeavor, o sea, lo hacen todos. Nuestro newsletter lo firma Paula Endeavor. Bueno, pero en Sí, ese momento no era normal, entonces el open rate fue mucho más alto que el que veníamos teniendo, todo el CTR, la cantidad de respuestas, tuvo como 3.000 respuestas, y bueno, ahí dijimos, ya está, de ahora en más, no más banners en los mails, sino todo escrito por Carla. Y hasta el día de tremendo. hoy ya pasaron 11 años. Carla sigue mandando el mail con las promos, es experta en Qué viajes, la genial. gente le pregunta, le sigue respondiendo. Seguimos teniendo gente que responde las consultas Ah, directamente al mail, al mail, claro. porque llegan miles de mails todos los días. Así que bueno, eso, creo que la forma en la que comunicamos en redes sociales, por ejemplo, siempre fue como una comunicación bastante informal, que eso hizo que también la gente en general, por lo menos en esa época, no interactuaba tanto con empresas. Es como que la empresa la sigo en Twitter solo para quejarme de algo Total. y putear porque no me llegó tal cosa. Bueno, a nosotros nos pasaba al revés, que la gente interactuaba como buena onda, y también eso lo llevamos al producto. O sea, el producto lo adaptamos a un producto para argentinos en Argentina, para brasileros en Brasil, con información de cada impuesto particular de Argentina, que las empresas fuera hasta el día de hoy no lo hacen, con proveedores locales, con agencias locales.
tema cuotas, todo bien adaptado a la cultura local. Y bueno, en las campañas de marketing lo mismo. O sea, estábamos donde estaba la gente, por lo menos nuestro público, en las radios donde sabemos que está nuestro público, en los aeropuertos, en tele. Y bueno, eso. Hubo muchos virales en redes sociales asociados al real time. Todo eso siempre ayudó mucho. Hubo un punto de inflexión para la compañía que fue la pandemia, en realidad para todas las empresas de turismo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo sobrevivieron? Y sé que también para ustedes fue un punto de inflexión porque hubo un crecimiento exponencial después de eso. Sí, obviamente, como toda empresa de turismo, nos sentamos el 19 de marzo de 2020 a ver qué hacíamos. O sea, crisis total, no podíamos vender nada, nos debían nuestros clientes. En ese momento sí era, no teníamos pasajeros todavía propios, nuestros clientes eran solo aerolíneas, hoteles y agencias de viaje. Obviamente las noticias de nuestros clientes eran que entraban a Chapter 11 o que despedían al 50% de la gente, todas noticias que terribles, y decíamos, ¿cuándo vamos a cobrar esto? Nunca o quizás algún día, pero no ahora. Entonces lo más urgente era ver cómo mantener la empresa, o sea, mantener el equipo, no despedir a nadie. Eso por un lado, o sea, la parte de salud financiera. Y por otro lado, mantener a la marca, porque todo el esfuerzo de marca, como de un día para el otro, apagás todas las campañas, de todo, no tenés lo que vender, no comunicás, medio que desapareces, dejás de existir. Después tenés que hacer un esfuerzo enorme para volver a estar en la cabeza de la gente. Así que bueno, convertimos a la empresa en una software factory. O sea, teníamos el equipo de desarrollo, diseño, marketing. Lo llamamos Turismo City Labs. Y pasamos de estar en marzo viendo cómo no achicar el equipo a en mayo ya estar contratando 5 personas. En todo el año no perdimos plata, o sea, pudimos mantener la Wow. empresa en equilibrio como para que se mantenga bien el equipo. Y empezaron a llegar cada vez más clientes, desarrollamos apps, o sea, así como nuestra industria estaba para atrás, había industrias que necesitaban mucha más gente que lo normal, o sea, delivery, e-commerce, todo eso estaba explotado. Sí, y empresas tradicionales también que de regolpe se tuvieron que reconvertir, entonces ahí ustedes les daban Sí, servicios. sí, o sea, había muchas empresas que les vino bien, o sea, que Ujú, necesitaban, por lo menos tenían más demanda. claro. Entonces, bueno, desarrollamos apps para empresas de Silicon Valley, de México, de Colombia, de Chile, de Argentina. Y fue muy loco porque en un momento como que le encontramos el gustito al negocio, o sea, pasó a ser un negocio. Todavía no vendíamos casi nada de viajes. O sea, había de repente alguna aerolínea salía con un vuelo muy barato para dentro de un año, pero todavía era muy difícil. Y no quedaba bien tampoco, como Tal que cual. todavía era quédate en casa. Pero bueno, en un momento ya cuando ya se empezó a vender más viajes, nos sentamos, teníamos por un lado que se empezaba a volver los viajes y por otro lado teníamos como un pedido de una empresa para ya hacer un desarrollo, una que ya le habíamos desarrollado algo, que quería hacer algo como mucho más grande, que implicaba que contratemos, no sé, a 30 personas más. eh, Era como un desarrollo de más de $1 millón. Y fue difícil la decisión porque es como que era tentador, pero por otro lado no nos gustaba. O sea, nosotros venimos de toda la vida de desarrollar un producto Mm. propio para el B2C, de viajes, en una industria que nos gusta, y de repente desarrollar algo para un tercero es como totalmente distinto. Ser una agencia, estar corriendo atrás de lo que te pide el cliente. Así que bueno, lo rechazamos y o sea, no tomamos más pedidos nuevos, sí mantuvimos durante, creo que duró como un año más, todos los que ya estaban en desarrollo. De hecho, algunos eran más de agencia de marketing, que esos duraron un montón. Y bueno, ahí de poco volvieron los viajes. En el medio de todo esto, y ahí voy a una cosa importante de 2020, es que también veíamos que empresas de turismo no lograron sobrevivir o no lograban, o sea, echaron a todos, o sea, estaban realmente mal, pero que tenían activos muy importantes, marcas históricas de viajes, con tecnología,
con bases de datos, así que veíamos la oportunidad de comprar empresas de turismo que estaban en venta o que sabíamos que estaban ahí. Así que ahí levantamos por primera vez inversión para comprar empresas Esto en medio de la pandemia. En medio de la en pandemia, junio 2020. era plena pandemia, levantaron inversión Sí, para, sí. para esto. Tremendo, sí, Sí. inesperado aparte, no nos imaginábamos. Y la verdad que salió bien, porque, bueno, la primera que compramos fue Fair Compare en diciembre 2020, que era una empresa que la teníamos ahí arriba, fue el primer metabuscador en Estados Unidos en 2004. Nosotros veníamos trabajando de antes con ellos y era como una empresa referente para nosotros. Pero bueno, no pudo, bueno, tenía un equipo de como 45 personas prepandemia, que en Estados Unidos el costo de mantener esas 45 personas sin generar ingresos Es altísimo, le fue claro. mucho más difícil, no pudo mantenerlo, bueno, la puso en venta. Y bueno, esa fue una buena compra que se recuperó en exactamente 2 años. Hasta el día de hoy la seguimos operando nosotros. Es ¿Opera en Estados Unidos? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, India, Emiratos Ah, Árabes, principalmente países donde se habla inglés. Después compramos otra, ¿Cuánto cuesta viajar? En Brasil. mm. Eh, en el medio vimos un montón, ¿no? Y aprendimos también de M&A, que era algo que nunca habíamos hecho, ver empresas para comprar. Hablamos con un montón. ¿Y Em, cómo les llegaban estas oportunidades de y ahí repente? Martín es el que más se movía para Martín, tu esto. socio. Sí. Ujú. Nada, hablando, buscando. Hicimos prensa, salió cuando compramos Fair Compare, salió en los medios de Sí, turismo más importantes del mundo, que Focusrite. Entonces ya como que la gente nos veía como compradores. Entonces nos llegaba mucho. Y bueno, la inversión no era solo para comprar empresas, sino también para crear empresas de cero. O sea, la inversión era para crear nuevas empresas o comprar nuevas empresas. Así que ahí fue que surge Pax, que con Ale nos conocíamos ya hace rato. Ale era CEO de Alexia de Asiscard. Nosotros teníamos ganas de hacer algo en asistencia viajera, en seguros de viaje, y ella también tenía ganas de emprender en el rubro, así que nos vino a ver, nos pusimos de acuerdo y lanzamos Pax Assistance en octubre. Vendimos el primer voucher creo que en octubre 2021 y en enero, tipo la primera semana de enero 2022, lanzamos la web. Y bueno, 2 años y medio más tarde vendimos Pax. ¿Por qué decidieron venderla? ¿Le estaba yendo bien? ¿Estaba todo Sí, fue una encaminado? decisión difícil. La verdad que en parte nosotros, o sea, veníamos trabajando al 50% de mi tiempo en PAX, 50% en Turismo City. Y eso también es difícil. Genera como medio que o no estás en ninguna, estás en las dos. Mm. eh, y bueno, Turismo City tenía toda esta transformación que conté antes de agencia de viajes, empezar a hacer productos propios. Y queríamos poner más foco en Turismo City. Y por otro lado, nada, la oportunidad de vender fue buena, así que nosotros vendimos nuestra parte. Ale sigue como CEO y dueña de Pax. Y seguimos trabajando con Pax hasta el día de hoy. Y de hecho, ahora Turismo City tiene una sección de asistencia al viajero que es un comparador que le va bárbaro. Nos sorprendió un montón. Lo lanzamos ahora en enero de este año y la verdad que viene muy bien. La verdad que estamos sorprendidos. Así que nada, fue una buena experiencia, primer exit. Está bueno porque todas las empresas que fueron creando de alguna forma están asociadas, o comprando obviamente, están asociadas a la industria, no es un fuera de foco total. Igualmente ahí pienso cómo impacta la compra de empresas como, bueno, estadounidenses, brasileñas, después en la integración cultural. ¿Cómo impacta esto hacia el interior del equipo? Y medio que en la industria pasa como que tenemos la misma cultura, o sea, ellos hacían lo mismo que nosotros, entonces, por más que estés en India, en China, cada vez que nos juntamos con alguien que hace lo mismo que nosotros, hablamos el mismo idioma. Mm. Nos pasa, tenemos amigos de, no sé, el founder de una que es de Singapur. Tiene otra cultura, pero cuando te sentás a hablar del negocio, hablamos el mismo idioma. Eso está bueno, nos reentendemos. A veces es más chocante dos culturas distintas dentro del mismo país, dentro de la misma ciudad, porque están en dos industrias. Es mucho más lejano alguien que trabaja en otra industria en mi ciudad que alguien que trabaja
que tiene una empresa igual, pero en Sí, Singapur. 100%. Me quedo pensando un poco en el tema del liderazgo y es algo que continuamente veo en los emprendedores que de repente pasan de tener 2, 3, 4 empleados a 40. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué fuiste aprendiendo? ¿Cómo aprendiste a ser líder? Bueno, fue obviamente un proceso que empezó de cero, entonces quizás es más fácil que de repente alguien que llega de la nada a liderar una empresa de 80 empleados. Nosotros empezamos con uno, después dos, después tres y así. Entonces fue Ujú. como aprender en el camino. Eh, Quizás lo más difícil fue al principio, sobre todo porque era chiquitito, tenía 19 Ah, años re chico eras. y de repente sumamos al equipo a alguien de 40, que para mí 40 en ese momento era el doble de mi edad, hoy lo veo más cercano, pero y era difícil, eso sí era difícil. Pero después con el tiempo, o sea, yo ya venía de mi única experiencia, ni siquiera laboral, porque es de liderar grupos así de jóvenes, entonces venía como ya con eso y aplicaba muchas de las cosas que sabía en eso. Eh, pero después, nada, fuimos aprendiendo en el camino. Hay cosas que haremos bien, también hay cosas que por ahí no. Pero bueno, siempre creo que es dar el ejemplo, por nada, conversar de igual a igual. Siempre como que fue una estructura bastante horizontal. ¿Cuáles son esos valores, símbolos de la compañía que son cross y a todos los empleados y que los identifican a ustedes? Eh, bueno, algo importante que tuvimos siempre es que valoramos mucho que se propongan, o sea, la iniciativa de proponer ya sea producto, alguien de administración o proponer algo para marketing, alguien del equipo de BI, como que valoramos mucho eso, que no es que el área, como hablaba antes, cuando armamos las campañas de marketing, le pedimos mucho ayuda o inspiración. Todos somos viajeros, todos somos el público objetivo. De hecho, nos gusta cuando hago una entrevista a alguien que me diga que le gusta viajar, que es apasionado de los viajes, que es usuario de Turismo City. Eso se valora mucho porque después cuando estés creando el producto, ya sea en cualquier área, lo vas a pensar también como un usuario. Entonces, partiendo de la base de que todos son posibles usuarios, todos aportan para todas las áreas. Después sí, cada uno tiene su equipo, sus objetivos, sus tareas más del día a día, pero eso lo hicimos siempre a tal punto que ya lo tenemos formalizado en una reunión mensual que llamamos Innova City, donde nos mezclamos todas las áreas y pensamos una temática y hay que volver con una idea relacionada a esa temática. Está Y buenísimo. por ahí tenés a alguien de finanza, con diseño, con marketing, pensando una idea, ya sea puede ser de producto, de marketing, o a veces son más para cosas internas de la empresa. Em, pero eso nos gusta mucho, como que todas las áreas también estén al tanto de lo que pasa en el resto de las áreas. Bien. ¿Y cómo es trabajar con amigos? Que ustedes tres, los fundadores, eran amigos, ¿no? Está bueno, la verdad que está bueno. Puede salir mal, por suerte nosotros ya van 15 años, nunca tuvimos una pelea, nunca, ni una pelea. Tremendo. Eh, Tremendo. Alguna discusión boluda, sí, pero no, nunca nos peleamos. Eh, para mí, o sea, lo recomiendo. Pero bueno, también puede pasar que emprendés con tu amigo de toda la vida y te terminás separando, peleando y te dejas de hablar, que conozco casos, entonces sé que no es siempre lo ideal. A nosotros nos salió bien. ¿Pero crees que es una cuestión de compartir valores, visión? Porque digo, Eso es después de tanto fundamental, tiempo, ya sean ¿no? amigos o no amigos, Ujú. tus socios tenés que compartir los valores, o sea, estar en la misma página, eso seguro. Lo bueno de hacerlo con un amigo es que ya lo conoces de antes, entonces no tenés que como que cuestionarte, che, este pensará igual que yo en esto. Como se supone que ya sabés que tienen los mismos valores. ¿Qué te imaginas para Turismo City para los próximos años? Estamos siguiendo en la misma línea que venimos los últimos 2 años, que es de acercarnos cada vez más al producto propio y a los usuarios. O sea, eso sin dejar de lado también la posibilidad de que otras empresas puedan vender sus productos dentro de Turismo City. Em,
en paquetes lo venimos haciendo cada vez mejor. Lanzamos ahora hace poquito una empresa de eSIM para roaming internacional. También ahí podríamos haber hecho, no sé, una marca blanca o algo de una empresa de afuera y hicimos de cero nosotros una empresa, Yendos se llama. ¿Ya está online? ¿Ya está Online, lanzada? ya está. Todavía no hicimos como un lanzamiento oficial porque es un tema tan delicado que queríamos como tener una buena base de gente que ya la haya usado. Ya la usaron unas 1000 personas. Pero bueno, viene bien. Ya tenemos algunos acuerdos B2B lanzados. eh, y creo que vamos para ese lado de la creación de productos propios, crecimiento, expansión internacional. Lo mismo que ya probamos en Argentina, porque lo que no conté es que todo el tema de paquetes propios y agencia propia lo hicimos solo en Argentina. Entonces ahora también estamos ya trabajando para lanzarlo en Chile y Colombia. Ujú. Bueno, el producto de asistencia al viajero que lo lanzamos medio como para llenar un vacío que quedó ahí con la venta de packs, terminó siendo el producto estrella de este año. Eh, Espectacular. y lo que más nos gusta de eso no es que vende mucho y le va bien al producto, sino que realmente la gente está ahorrando un montón porque encuentra un precio más bajo que en cualquier otro lado. Y eso nos encanta. Cuando logramos crear un producto que hace que la gente pague menos por viajar, es lo que más nos gusta. Se cumple el jingle. Sí, sí. Entonces, nada, vamos a seguir en esa dirección, ya incorporando herramientas de AI, algunas ya lanzadas como chatbot, y algunas en proceso. Mucho foco en AI, estamos ya sea para la parte, para puertas adentro y también de cara al usuario. ¿Qué están haciendo en AI? de, de cara al usuario, o sea, muchos de los contenidos que ya están en el sitio, descripciones, cientos de miles de landings con descripciones de hoteles, de ciudad, todas generadas por AI. eh, Todavía es como que todo lo que generamos con AI lo chequea un humano, o sea, no queremos subir cosas que estén mal. De hecho, hicimos una prueba de hacer una carga masiva de contenidos y muchos tiraban cualquier cosa, entonces preferimos que si vamos a recomendar algo, en qué zona parar en tal lugar, generamos el contenido con AI, pero después lo Lo chequean. chequeamos. Sí, porque nos pasó de casi publicar cosas que, no sé, te recomendaba ir de shopping en Bariloche, cosas que nada que ver. Bien. No me contaste nada sobre Flibo. Uh, Ahí lo pasamos por alto y me parece que es un buen caso para rescatar, sí, 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 sí. porque te dejó mucho aprendizaje, ¿no? Total, sí, sí. Bueno, Flibo fue también en el medio después del lanzamiento de PAX, lanzamos dentro de Turismo City Flibo, que eran porque, bueno, ahora voy a contar que ahora lo terminamos de cerrar, pero la verdad que fue un proyectazo. Eran viajes grupales, temáticos, con un host especialista en esa temática. Que en general el host era un influencer o una figura con una comunidad grande de esa temática. Hicimos como 25 viajes, la verdad que salieron muy bien los viajes. eh, Ejemplo, eh, Cucu Van Oyen a Italia, Gluten Morgen a España, Bauhausaurus, que es un arquitecto, a San Pablo se llevó más de 35 personas, Buenos Paladares a Lima, La Chica del Branch a Salta y Jujuy, Cinetrola, es una chica que habla de cine, hizo uno a New York y uno a Italia. La verdad que estaban buenísimos. Lanzamos muchos que no se terminaron de vender del todo, Ujú. entonces no pudieron salir. Esa fue una de las primeras cosas que era como, uy, todo el laburo de lanzarlo, todo el intercambio con el influencer de generar el contenido, los videos para venderlo, y que por ahí necesitábamos, al ser viajes grupales, a veces necesitas que, no sé, salgan 10 12 14 y por ahí necesitábamos que salgan 14 y se vendían 10, devolverle la plata a esos 10, decirles que el viaje no va a salir. Era como... Y después era mucho trabajo
para un negocio que no era tan negocio. O sea, terminábamos como empatando y estábamos toda la empresa atrás de que el cocinero en la clase de Italia aparezca y dé bien la clase de cocina y no se le pase la pasta. Claro. Y nosotros veníamos de vender siempre masivo, o sea, 100.000 vuelos por mes. Y acá estábamos preocupados por 15 por la personas. experiencia. Que tenía que salir perfecto, porque también era un público exigente. De hecho, nuestro lema siempre fue paga menos por viajar, y esto ni siquiera era paga menos por viajar. Eran viajes hasta un poquito más caros que ir por tu cuenta, ¿no? Así que nada, la verdad que fue un lindo proyecto. Pero bueno, decidimos ya hace un mes, creo que fue el último, el de Italia de Cinetrola. Decidimos no hacerlos más. Es tentador porque nos llega, de repente nos habla una figura que encima soy fan de esa persona y dice, quiero hacer este viaje a tal lado. Pero la verdad que era como meterle mucho foco a algo que era difícil de escalar. Y con márgenes bajos, me imagino, ¿no? Sí, o sea, no era tan bajo el margen, sino que era difícil escalar. O sea, era como, por ahí sí, sacar un margen normal, el mismo margen que saco cuando vendo un paquete a vos, pero con mucho más esfuerzo. Con un esfuerzo tremendo para que viajen 15 personas. Claro. Así que nada, fue un lindo proyecto. Aprendimos mucho, nos sirvió mucho porque después de ahí, o sea, con el lanzamiento de Flivo fuimos aprendiendo para empezar a lanzar nuestros propios paquetes operados por nosotros, sin esto de que tenga que salir con un grupo y con un influencer o un host. De hecho, el equipo de Flivo cerramos y no es que se fueron, sino que todos hoy trabajan para Turismo City Paquetes. Así que nada, fue un buen aprendizaje, fue un fracaso porque lo empezamos, invertimos bastante y lo cerramos, pero nos dejó mucho. Bien, está bueno contar también eso que no sale tan bien, ¿no? Sí. Bien. Juli, bueno, te voy a hacer un ping-pong final, muy vinculado con lo tuyo. ¿Un lugar en el mundo? Si digo Buenos Aires me van a matar porque vendo viajes, pero la verdad que... Buenos Aires es un lugar en el mundo. Sí, pero a ver, podría sumar Tel Aviv, Tokio, Río de Janeiro. ¿El mejor viaje low cost que hiciste? Japón, China, Vietnam. Fue de los mejores viajes. Con amigos fue muy low cost, hostel, todo. ¿Avión o tren? Avión. ¿Pollo o pasta? En el avión, pasta. Bien, con esto cerramos. Juli, mil gracias. Un placer haberte tenido acá en Mindset Emprendedor. Dejaste un montón de contenido para los que nos escuchan, los emprendedores, así que te agradezco muchísimo. Si te quedaste con ganas de más, te invito a que visites Endeavor Hub, nuestra plataforma donde unificamos toda la información que tenés que saber a la hora de emprender.